Saludos, amados hermanos, que Yahweh le bendiga. En esta ocasión les quiero hablar del egocentrismo. En breve le comparto la pantalla. El egocentrismo. ¿Qué significa la palabra egocentrismo? La palabra egocentrismo significa valoración excesiva de la propia personalidad que lleva a una persona a creerse el centro de todas las preocupaciones y atenciones. Eso es lo que significa egocentrismo. Vamos a ver qué nos enseña el Mesías en Mateo capítulo 16, versículo 21 al 25. Dice, desde entonces comenzó Jesús a manifestar a sus discípulos que él debía ir a Jerusalén y sufrir mucho de parte de los ancianos, los sumos sacerdotes y los escribas y ser matado, resucitar al tercer día Tomando tomándole aparte Pedro, se puso a reprenderle diciendo, lejos de ti, Señor, de ningún modo te sucederá eso. Pero él, volviéndose, dijo a Pedro, quítate de mi vista, Satanás, escándalo eres para mí, porque tus pensamientos no son los de Dios, sino lo de los hombres. Entonces dijo Jesús a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Porque quien quiera salvar su vida, la perderá. Pero quien pierda su vida por mí, la encontrará. Amén. Aquí vemos, amados hermanos, que el Mesías predicaba todo lo contrario al egocentrismo. Él no se llevaba de su ego, de lo que quería su yo. Como aquí vemos un ejemplo que él está diciendo a su discípulo que él debía de morir por parte de los ancianos y sufrir mucho por parte de los ancianos, sacerdotes y escribas. Pero Pedro le dice a él que no, que lejos esté, que le suceda eso. Pero él le dice a Pedro, Satanás, apártate de mí, porque tu pensamiento no son los de Dios, sino los de los hombres. Entonces Pedro estaba siendo egoísta, estaba pensando en el propio bien del Mesías. Entonces, no estaba pensando en cuál era la voluntad de Dios. Entonces, y más adelante vemos que dice el Mesías, el que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame, porque quien quiera salvar su vida, la perderá, pero quien pierda su vida por mí, la encontrará. Aquí vemos de nuevo lo contrario de ser egoísta. También el Mesías dice en una ocasión que los que serán grandes en el reino de los cielos serán los que sirvan, no los que son servidos. Entonces aquí vemos cómo el Mesías nos enseña a no ser egoísta, ni es negarse a uno mismo, dejar el egoísmo. Porque dice, niegues a sí mismo y toma el madero y sígame. Porque uno necesita negarse a uno mismo, olvidarse del yo, para que la conducta del Mesías florezca en nosotros. Porque, amados hermanos, hoy en día hay mucho egoísmo en el mundo. Y más también lo ve uno en los líderes religiosos también, que solamente usted lo escucha predicando y si usted pone mucha atención, la mayoría de ellos lee un versículo que no dura ni 5 minutos la lectura y luego duran 1 hora hablándole de yo, que yo esto, que yo estudié, que yo lo otro, que mis discípulos, que mis seguidores, que mi comunidad, que mi congregación. Y uno dice, pero ¿dónde está el Mesías? Entonces, el mensaje de ellos siempre se basa en el yo. Por eso
yo voy en contra de los testimonios, porque los testimonios que dan, como que acostumbran a dar los evangélicos, que pasan a la gente adelante a hablar de yo. Nosotros no debemos hablar de yo, de mí ni de nadie, sino del Mesías. Porque el centro del evangelio no soy yo, es el Mesías, es la voluntad de Yahweh. Entonces, eso, amados hermanos, de pensar que yo pienso que esto es lo mejor, eso está mal. Tenemos que pensar en la voluntad de Yahweh, porque recuerden que la Escritura dice, no todo el que diga Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que haga la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Aquí no importa el yo ni el usted, aquí importa lo que Yahweh quiera, que usted haga la voluntad de Yahweh. Entonces seguimos, amados hermanos. En 2 Timoteo, capítulo 3, versículo 1, aquí Pablo le narra a Timoteo cómo sería la conducta de los hombres de los últimos días, de los últimos tiempos. Entonces, capítulo 3, versículo 1 al versículo 5, dice, ten presente que en los últimos días sobrevendrán momentos difíciles. Los hombres serán egoístas, ávaros, fanfarrones, soberbios, difamadores, rebeldes a los padres, ingratos y irreligiosos, desnaturalizados, implacables, calumniadores, disolutos, despiadados, enemigos del bien, traidores, temerarios, infatuados, más amantes de los placeres que de Dios, que tendrán la apariencia de piedad, pero desmentirán su eficacia. Guárdate también de ellos. Aquí vemos como Pablo le da una lista de la conducta de los hombres de los últimos días a Timoteo. Una de las listas de ellos es el egoísmo y ser ávaros, cosa que en los líderes religiosos de hoy en día uno ve mucho. Son egoístas y son ávaros, porque ellos hasta cuando piden ofrenda y cuando piden ayuda dicen que yo me merezco, que yo lo otro, que yo hago esto, que yo hago lo otro y necesito una recompensa justa. Entonces, también vemos cómo estafan a los seguidores con el diezmo, con la siembra, con la ofrenda. Eso le meten una presión indirectamente que la gente se siente obligado. Como un ejemplo, la otra vez yo vi a un predicador que decía que yo a mis seguidores, a mis discípulos, a mis estudiantes, le aconsejo que no anden viendo un maestro aquí, un maestro allá, que solamente se queden con un solo maestro. Y si usted no quiere estar conmigo, busque el maestro con que usted se sienta más cómodo y quédese ahí. Pero mis seguidores, lo que aportan, lo que ofrendan, lo que aportan este movimiento, yo me preocupo por estar pendiente de ellos. Ellos saben que cuentan conmigo y yo cuento con ellos. Entonces son cosas que usted la ve que nada más se centran en el yo, que yo lo cuido, que yo me preocupo por ellos, que yo que yo le doy seguimiento. Y entonces, ¿dónde está el Mesías? ¿En qué parte dejan al Mesías? ¿En qué parte dejan a Yahweh? ¿Saben? Entonces, eso es lo que les quiero dejar dicho, amados hermanos, que cuando vean gente así, que le estén predicando de yo, ténganle mucho cuidado. Y otra cosa, el creyente puede escuchar a cualquiera hablando de la Biblia. Todo aquel que le venga a hablar de la Biblia, escúchelo. Agarre lo bueno y deseche lo malo. Siempre y cuando le hablen de la palabra de Yahweh, escúchelo. Porque nosotros los creyentes que creemos en Yahweh y guardamos los mandamientos de Yahweh y buscamos seguir las escrituras con limpio corazón y con sinceridad
y con sujeción a lo que ella dice. Entonces, usted puede escuchar a cualquier creyente, porque nosotros no somos como un ejemplo, no somos, no somos personas individuales, como un ejemplo, no andamos por nuestra propia cuenta, sino que somos parte de un cuerpo, somos parte del cuerpo del Mesías. Uno va a saber algo de una área, otro va a saber algo en otra área, y así sucesivamente, porque todos tenemos diferentes dones. Yahweh da diferentes dones, Yahweh da diferentes niveles de conocimiento, y por eso escucha a todo aquel que viene, porque esto es, nosotros nos complementamos uno con otro, siempre y cuando hablemos de la palabra de Yahweh. Porque si alguien dice algo contrario a la palabra de Yahweh, no lo escuche, porque en vez de buscar su bien, andará buscando su mal. Entonces, ojo, amados hermanos, con esa gente que siempre viven hablando de yo y de yo y de mí, y echan al Mesías a un lado y echan a Yahweh a un lado. Aquí no se hace, como he dicho, lo que yo crea ni lo que usted crea, sino lo que Yahweh mande y especifique. Entonces, para terminar, dice, Primera de Juan, capítulo 2, versículo 1 al versículo 6, dice, hijos míos, os escribo esto para que no pequéis, pero si alguno peca, tenemos a uno que abogue ante el Padre, a Jesucristo el justo, o Yahushua el Mesías el justo. Él es víctima de proposición por nuestro pecado, no solo por los nuestros, sino también por los del mundo entero. En esto sabemos que le conocemos, en que guardamos sus mandamientos. Quien dice, yo le conozco y no guarda sus mandamientos, es un mentiroso y la verdad no está en él. Pero quien guarde su palabra, ciertamente en el amor de Dios ha llegado a su plenitud. En esto conocemos que estamos en él. Quien dice que permanece en él, debe vivir como vivió él. Amén. Aquí vemos, amados hermanos, que el anciano Juan dice que el que dice que, que el que dice que lo conoce a él y no guarda su mandamiento, el tal es un mentiroso. Entonces, que el que lo conoce a él debe vivir como él vivió. Ustedes ven que el centro del evangelio es el Mesías, Yahweh, el Mesías y Yahweh, no nosotros. Siempre el evangelio se enfoca en él. Si un predicador no enfoca su prédica en el Mesías y en Yahweh, no es un predicador genuino. También otra cosa, amados hermanos, que dice que en esto sabemos que le conocemos y que guardamos sus mandamientos. Y que dice que el que guarda su palabra, en él el amor de Dios ha llegado a su plenitud. Aquel que ama, amados hermanos, no es aquel que dice yo te amo, sino aquel que guarda los mandamientos de Yahweh. ¿Por qué? Porque los mandamientos de Yahweh nos enseñan a nosotros a cómo amar a Yahweh sobre todas las cosas y a cómo amar al prójimo y amarnos a nosotros mismos. Porque dice, el segundo mandamiento es amar al prójimo como a ti mismo. ¿Saben? A eso es que nos enseñan los mandamientos de Yahweh. Y si los predicadores, por más apariencia de piedad, de piadoso que tengan, por más que aparenten sencillez y supuestamente yo di que seriedad en la forma de vestir, si no guardan los mandamientos de Yahweh, amados hermanos, esas son personas falsas. Por eso es que usted ve, amados hermanos, que en la religiosidad, en las religiones, se habla del amor al prójimo, pero del hecho al hecho hay mucho trecho.
Porque se habla del amor al prójimo, pero en sus obras hacen todo lo contrario, maltratan, oprimen al prójimo. Porque por un lado le hablan del amor al prójimo y por otro lado dejan a los feligreses pasar hambre. Por otro lado estafan a los feligreses con las cuotas que le ponen en cada congregación, con el chantaje que usan. Le mienten a los feligreses. Y entonces usted lo ve, amados hermanos, con sus propios ojos, que es una hipocresía que hay en el mundo religioso. Le hablan del amor por un lado, pero por el otro hacen otra cosa. ¿Por qué? Porque ellos no guardan los mandamientos de Yahweh, sino que se enfocan en guardar los mandamientos de los hombres. Entonces, eso es todo por hoy, amados hermanos. El consejo de hoy es que, que, nuestro, que nuestro yo, que, que hagamos morir nuestro yo, que no olvidemos de nuestro yo y que permitamos que la conducta del Mesías florezca en nosotros. Debemos vivir como él vivió, haciendo la voluntad de su Padre que está en los cielos, haciendo la voluntad de Yahweh, amados hermanos. Entonces, ese es el consejo, que vivamos no para complacer nuestro ego, sino para complacer a nuestro Padre Celestial, amados hermanos. Porque el Mesías dijo, busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas les serán dadas por añadiduras. Primero buscar el reino de Yahweh y su justicia, amados hermanos. Todo lo demás nos será añadido. Que Yahweh les bendiga, que Yahweh les guarde y que Yahweh haga resplandecer su rostro sobre ustedes y ponga en ustedes paz. En el nombre del Mesías Yahushua. Amén.